Paragate Parasangate Bodhiswaha Tenyata Gate Gate Paragate Parasangate Bodhiswaha. Bienvenidos, bienvenidas a ProAD, la ecología acuariana. Hoy estamos en primera cámara inicial pública de motivación continua con este sol conscientivo de la gnosis académica cultural y vamos a ver el tema acerca de la Vía Láctea, su capital el Sol Sirio, su humanidad. Escuchémosle a el científico Samuel Ambeor sobre sus experimentos, sus comprobaciones acerca de la vida humana, flora y fauna en aquel astro rey. Tanto ese astro rey de Sirio, la capital de la Vía Láctea, y el otro astro rey, el sol Ors, que vemos brillar siempre, estimados, estimadas. La realidad sobre el sol. Samael Aumeor. Ciertamente sobre el sol se encuentra equivocado todo el mundo. Hasta el mismo doctor Rudolf Steiner, el iniciado alemán, no dejó de equivocarse con respecto a este astro rey que nos ilumina. Él, por ejemplo, creía firmemente que el sol físico no existía. Se atrevió a enfatizar la idea de que lo que nos iluminaba era un grupo de seres divinos que no tenía nada de materia, es decir, que si por ejemplo pudiéramos acercarnos hasta el sol, no encontraríamos físicamente nada, porque según él, allí lo que hay es un grupo de seres inefables que están irradiando su luz y que todos estamos beneficiándonos con tal luz. Bueno, esa es una forma de pensar. Steiner no quiso darse cuenta que el espíritu y la materia están perfectamente equilibrados y que el sol físico existe. Él quiere ver nada más que la parte espiritual del sol, pero claro está que nosotros debemos saber que existe físicamente. Pregunta, se dice en el campo de la ciencia, es decir, los científicos afirman que el sol es algo así como una llamarada o un cuerpo en estado incandescente con muchos miles de grados de calor y que su constitución ígnea de fuego intenso hace que el calor llegue hasta nosotros. Pero la verdad es que nosotros no hemos podido saber ciertamente nada concreto al respecto, cuál es su temperatura, de qué está hecho, etcétera. ¿Usted me pudiera dar una explicación concreta, venerable maestro? Respuesta, con el mayor gusto, mi estimable hermano misionero, Efraín Villegas Quintero. Me apresuro a dar respuesta a su pregunta. Las gentes comunes y corrientes creen que el sol es una bola de fuego incandescente y ese concepto también está equivocado, es falso, esa es una forma de pensar completamente medieval. En la Edad Media se creía que ese astro que nos ilumina era una bola de fuego. Es un modo de pensar equivocado de las gentes, pero ni modo, así es la humanidad. Un científico por ahí supone que el Sol es una nube de helio también en estado incandescente y si eso fuera así, entonces los planetas del sistema solar caerían fuera de órbita, no gravitarían jamás alrededor del mismo. El solo hecho de que gravitan las esferas celestiales en torno de ese centro luminoso, nos está indicando con toda claridad de que se trata de un sol físico. Aquel científico que afirma que el Sol es una nube de helio y que no pesa nada, basado en equivocados cálculos, indudablemente es un ignorante ilustrado. Yo pregunto, ¿cómo girarían o sobre qué base, sobre cuál centro nuclear o gravitacional podría basarse el sistema solar? El hecho mismo de que los mundos graviten alrededor de ese astro, nos está indicando que tal mundo, tal estrella llamada Sol, pesa mucho más que todos los planetas del sistema solar, solo así podemos explicarnos que los mundos graviten alrededor del Sol. Pero eso es lo que no entienden los hombres de ciencia. Nosotros los ocultistas, tenemos instrumentos maravillosos para la investigación de la vida en los mundos superiores. El cuerpo astral, el eidolon, nos permite viajar de un planeta a otro. Yo con ese vehículo llamado eidolon o cuerpo astral o cuerpo sideral, me he transportado muchas veces al astro rey. Por lo tanto lo conozco muy bien, sé realmente en qué forma funciona, de qué está hecho y cómo es la superficie y qué hay en el Sol. Puedo decirles que el Sol es un mundo gigantesco, enorme, muchos millones de veces más grande que la Tierra o que Júpiter, tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana.
Tiene elevadísimas cordilleras, tiene polo norte y sur llenos de hielo, enormes y profundos mares, selvas extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque parezca increíble, hay lugares en el Sol donde uno podría morirse del puro frío, montañas inmensas cubiertas de nieve con climas sumamente fríos. También existen climas templados muy agradables y climas cálidos. Las costas, por ejemplo, son muy calientes porque están al pie de los mares. Naturalmente eso es obvio que deben ser lugares muy calientes. Así pues en el Sol existen todos los climas. Los habitantes del Sol jamás viven en ciudades. Ellos consideran absurdo el hecho de formar ciudades, y estoy de acuerdo con ellos porque la vida de las ciudades realmente es dañosa y perjudicial en alto grado. En las ciudades, los seres humanos vivimos encaramados unos sobre otros en edificios de varios pisos, casa contra casa, entre el humo de las fábricas y de los automóviles, rozándonos mutuamente, dañándonos en forma voluntaria e involuntaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por tal motivo los habitantes del Sol jamás cometerían el desatino de vivir en ciudades. A ellos no les gustan las ciudades, ellos viven normalmente en los campos. Sin embargo tienen pequeñas villas donde hacen investigaciones de tipo científico, pero son muy pequeñas. Alguna vez en mi vehículo sideral o cuerpo astral, estuve platicando allí con un grupo de sabios solares. Ellos me atendieron muy armoniosamente. Lo interesante del caso es que, a pesar de que yo estaba allí en mi vehículo astral o cuerpo sideral, ellos me pudieron ver y oír. No hay duda de que ellos estaban allí en esos momentos en cuerpos de carne y hueso, pero a pesar de estar en sus cuerpos físicos, podían verme a mí como si estuviera yo también en cuerpo físico como ellos, es decir, poseen facultades de clarividencia extraordinarias, facultades de clariaudiencia, etc. Platicamos sentados ante una hermosa mesa y después me pidieron excusas porque era el momento preciso, adecuado para pasar al observatorio. Los vi allí mirando a través de unos lentes, también los vi hacer enormes y complicados cálculos matemáticos. Por esos días ellos estaban muy preocupados con un sistema de mundo muy lejano, situado a muchos millones de años luz, demasiadamente lejos del mundo solar donde ellos viven. Estaban interesadísimos en investigar a fondo tal juego de mundos, porque proyectaban por esos días hacer una expedición a los mismos mundos lejanos de dicho sistema solar. Es claro que los habitantes del Sol poseen naves cósmicas maravillosas que pueden viajar a través del espacio, pero ellos estaban trazando debidamente la ruta y haciendo cálculos para poder llegar con precisión al mencionado sistema de mundos, en que estaban por esos días interesadísimos en reconocer exactamente. Yo quedé francamente anonadado, asombrado. Esos telescopios que ellos poseen son extraordinarios. Hablando esotéricamente, a tales telescopios los podemos llamar tejicoanos. Un término bastante exótico, ¿verdad? Tejicoanos, bien. Es muy novedoso para ustedes saber, por ejemplo, que hay habitantes en el Sol, ¿verdad? Pues sepan también que ellos con sus telescopios pueden ver el planeta Tierra, como cualquier otro planeta del sistema solar. Pueden con sus lentes, no solamente ver nuestro mundo, sino también sus ciudades y las casas que tenemos en nuestro mundo. Pueden ver a las gentes que viven en cada casa, que ellos quieran investigar y no solamente verlas desde el punto de vista meramente físico, sino desde el aspecto esotérico u oculto. Pueden perfectamente ver el aura de las personas, el estado psicológico en que se encuentra cada persona, etc. Ellos pues, no ignoran el estado desastroso en que se encuentra el planeta Tierra. Lamentan el estado en que nos encontramos, desean lo mejor para nuestro mundo. Desgraciadamente hemos de reconocer que la Tierra está completamente fracasada. En modo alguno ellos desean o quieren tener relaciones con gente que poseen el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo, la legión. Los habitantes solares solo entran en contacto con personas bien muertas. Cuando yo hablo así de personas bien muertas, quiero que me sepan entender. No estoy hablando de muerte física. Me refiero en forma enfática a la muerte del ego. Cuando digo bien muertas estoy dando a entender que ellos solamente desean entrar en contacto con personas que ya hayan desintegrado el ego, que ya hayan muerto en sí mismas, en el yo, en el sí mismo, que no posean ego en otros términos, es decir, que no tengan yo, que estén libres del yo.
Y tienen razón, en eso estoy completamente de acuerdo con ellos, porque aquellos que poseen ego, que tienen todavía el yo, pues emiten un tipo de vibraciones siniestras, fatales, diabólicas, perversas. Gentes así, introducen el desorden donde quiera que van. Esas gentes que tienen tal condición egoica y diabólica, no podrían vivir jamás en armonía con el infinito. Por ese motivo es que ellos no quieren tener relaciones, dijéramos personales con individuos o con gentes que no hayan muerto en sí mismos, que no hayan disuelto el ego, el yo. Me viene a la memoria algunos pasajes hermosísimos del sol. Hay allí un mar tan profundo, tan gigantesco, de aguas tan claras y tan bellas, que yo he quedado anonadado. Muchas veces en mi cuerpo astral, he llegado a cierta bahía en una pequeña embarcación donde he reposado horas enteras. Es claro que en astral también puede uno navegar en algunas embarcaciones naturalmente hechas de material astral, puede uno también meterse en cualquier embarcación dijéramos, física. Cualquiera que sepa viajar en cuerpo astral puede hacer lo mismo. Un poquito más adelante. Pregunta. Venerable maestro, usted nos ha dicho en su libro que existe el sol central sirio y que es millones de veces más grande que el sol que nos alumbra. Yo quiero preguntarle maestro, ¿usted conoce ese sol? ¿Nos puede decir si existe vida en ese inmenso mundo y cómo sería la vida allá? Bueno, Sirio es la capital dijéramos de toda esta galaxia en que vivimos. Esta galaxia, la Vía Láctea, el macrocosmos, tiene muchos millones de sistemas solares y todos los soles y planetas de la galaxia giran alrededor del sol central sirio. Se trata de un sol, millones de veces más grande que el que nos alumbra. Este sol central sirio tiene un hermano gemelo, que es una luna 5000 veces más densa que el plomo. Esa luna gira alrededor de Sirio en forma incesante, es pues Sirio una estrella doble. Resulta muy interesante saber que el núcleo mismo de esta gran galaxia esté debidamente bipolarizada. De Sirio mismo devienen todas esas irradiaciones que gobiernan a todos los supracielos, y de los diversos mundos que componen la galaxia, y de su hermano gemelo esa luna tan pesada 5000 veces más densa que el plomo, devienen todas esas influencias negativas, tenebrosas y que caracterizan a cada uno de los satélites lunas, que giran alrededor de sus mundos, radiaciones fatales siniestras que gobiernan a los infrainfiernos. Hay una tercera fuerza que llamaríamos neutra, la cual permite cierto equilibrio entre los poderes positivos y negativos. Vean ustedes cómo la galaxia está debidamente equilibrada entre la luz y las tinieblas, entre lo positivo y lo negativo. Sirio en sí mismo es un mundo gigantesco que tiene rica vida mineral, vegetal, animal y humana. Los habitantes de Sirio son de muy poca estatura, no alcanzan a tener ni siquiera 1 metro de estatura, yo creo que tienen como medio metro, delgados de cuerpo y con hermosa presencia, son verdaderos adeptos de la blanca hermandad. En Sirio no puede reencarnarse nadie que no haya alcanzado pues, la estatura de un Kumara. Allí, aquellos hombres son verdaderos dioses. Viven humildemente en los campos, allá a nadie se le ocurre construir ciudades. Eso de hacer ciudades es propio de gentes no inteligentes, los habitantes de Sirio jamás caerían en semejante error. Tienen humildes casas, usan túnicas tejidas sencillamente, siembran cada uno sus alimentos, pues cada casa tiene su huerta donde el siriano cultiva sus alimentos, tienen cada cual su jardín donde cultivan sus flores, viven en paz y armonía todos unos con otros. A nadie se le ocurriría hacer allí guerra ni nada por el estilo, pues todo eso es bárbaro y salvaje. Los sirianos son gente muy culta, verdaderos hombres iluminados en el sentido más trascendental de la palabra. Allí está la iglesia trascendida, uno se asombra cuando penetra a ese templo de maravillas, allí ofician los grandes iniciados de la galaxia, yo he asistido varias veces a los ritos. Constantemente se hace pasar o se vive allí el drama cósmico, la vida, pasión y muerte del Cristo, pues como ya les he dicho, ese drama es completamente cósmico. En el templo corazón de aquel mundo gigantesco, de aquel sol extraordinario, encontramos al dios Sirio y con él todos sus iniciados, sus discípulos. Realmente Sirio es la capital de la gran galaxia en que vivimos. Es pues extraordinario, maravilloso. Hasta aquí por ahora. Samael Aun Weor. Aquellas afirmaciones revolucionarias del científico Víctor Manuel Gómez Rodríguez, colombo mexicano, o conocido en el mundo de esoterismo como Venerable Maestro Samael Aun Weor.
el maestro no nos está dando de que tal vez haya vida ya, simplemente afirma, de acuerdo a sus descubrires científicos en viajes astrales, sobre la vida humana, flora y fauna universal existente en el Sol Ors que vemos brillar siempre, y también en el centro de la galaxia, la capital Sirio, de esta Vía Láctea, una de las más de 100.000 galaxias de este infinito firmamento universo, que es uno de los tantos, de los más de 100.000 millones de firmamentos infinitos universos existentes en la creación, hecha por la energía universal y sus hijos, los dioses, diosas, cosmocratores, Sabaots y más. Obviamente tenemos que despertarnos totalmente y preguntarnos si, por ejemplo, las élites científicas que están en su práctica de gnosis, una gnosis básica. La gnosis es sabiduría, la gnosis está en esos tractores, tanques en esos helicópteros, está en esos televisores, está en esas computadoras, en esas tejas, en esas baldosas, porque se necesita una sabiduría, o sea, una gnosis, un saber, un conocer, una inteligencia para hacer aquello. Por ende, la gnosis obviamente la practica también la NASA, la practica en sí todo habitante que haga un acto positivo de la conciencia en diferentes áreas de la vida. Eso es practicar gnosis y por ende se llama un gnóstico. Hay gnósticos de gnosis básica, otros de nirvánica, otros de inscristificación. Entonces, en ese saber, conocer inteligencia, por ejemplo, que tiene la NASA o que tienen allí en Rusia o en China, las potencias mundiales que han podido llegar hasta la Luna, pero no han ido a ningún otro lado. Entonces, si afirmarían que no existe vida en otros lugares, obviamente despiértese y pregúntese hasta dónde han llegado y han podido verificar. Ya la Luna nos afirma Samael Aun Weor, que obviamente ya dio sus 7 razas, sus 7 subrazas cada raza, sus 4 edades cada raza, y ahora la parte física tridimensional como raza ya no es, pero hay humanidad en los mundos superiores o cielos de la Luna y esos mundos infiernos. Entonces la gnosis básica, por ejemplo, que practican, o sea, un saber, conocer, inteligencia básico que practican las potencias del mundo en el planeta, es positivo. Hacer esos cohetes que ya pueden impulsarlo hasta otros lugares es extraordinario. Pero es un ABC de una supratecnología, como la tienen nuestros hermanos y hermanas extraterrestres cristificados de otros mundos. Es como que acá tenemos el avión, el helicóptero. Ahí está presente la gnosis, claro, porque se necesitó un saber, conocer, inteligencia, o sea, una gnosis para hacer aquello. Y quienes lo hicieron eran gnósticos porque tenían ese saber conocer y lo pusieron en práctica. Pero estamos hablando de una gnosis básica que nos sirve, obviamente, para vivir bien en el planeta y hacer ciertos viajes como se ha hecho hasta la Luna. Pero tenemos que ir escalando ya hacia otra supratecnología espiritual y conscientiva. Para eso ya tenemos que entrar en gnosis nirvánica y gnosis a inscristificación. Las personas como humanidad y también los científicos que quieran conocer ya otro sistema para hacer naves que viajen a través de nuestra galaxia, por ejemplo. Ya en el planeta tenemos allí a Narciso Genovese, uno de los 9 científicos que viajó en naves hechas aquí en el planeta Tierra y ayudados por ingenieros marcianos que físicamente llegaron, humanidad, con aspecto trascendental de tecnología y como personas y un manejo de supratecnología. Llegaron al planeta y ayudaron a adaptar las 3 naves terrícolas que se hizo acá. Los científicos de Marconi y sus amigos hicieron un lugar especial aquí en Latinoamérica, Sudamérica, 98 aproximadamente de ellos, y en la selva del Amazonas ubicaron obviamente una planta, un centro de contacto local, nacional, internacional e interplanetario de Latinoamérica, Sudamérica, y lograron ya con esa ayuda de ellos ir en viaje hacia la Luna y hacia el planeta Marte, antes que las potencias
del planeta pueden llegar allá a la Luna nomás. Obviamente ya se dio la conquista del espacio, como enseña Samuel Ambero, una carta abierta que manda a los dignatarios de los diferentes países del planeta, comunicando. O sea, afirma lo que Narciso Genovese cuenta ya en su entrevista que le hace Fernando Salazar Buñol, secretario de Samuel Ambeor, y también tiene un libro, Yo visité o Yo estuve allí en Marte. Marte está habitado, recién está mandando de acá de la Tierra, de parte de ciertas potencias, ciertos satélites y robots que pueden llegar, por ejemplo, a la atmósfera de la Luna y también a la atmósfera de Marte y toma fotografías. Pero si tú mandas uno de esos drones que hay a tomar una fotografía, por ejemplo, del desierto del Sahara, te va a salir solo arena. Pero no quiere decir que más allá, acá o acullá, no haya gente, no haya humanidad, hay ciudades. Entonces esos robots que mandan llegan a cierta superficie y toman fotografías, pero de una parte, no están levantando una carta topológica de todo lo que es el planeta, sino de una sección, una parte. Los marcianos tienen supratecnología y como enseña Samuel Ambeor, no se van a dejar levantar cartas topográficas de sus terrenos porque saben con qué intenciones ciertas potencias, con excepciones, irían para allá. Pero la realidad es que Marte está habitado por vida humana, flora y fauna. Cuenta Narciso que cuando llegaron allá, con las 3 naves de acá y 6 que fueron de Marte, en total 9 naves y 9 científicos de acá a la Tierra, en las 3 naves, le recibieron en Tania, en la capital, como 1000 naves más aproximadamente. Aterrizaron, conversaron, son humanidad como nosotros, pero con un estado psicológico más superior, tienen un 100% de conciencia. Acá se tiene el 3% de conciencia libre de ego y el 97% esclavo del ego, más o menos, de acuerdo al caso de la persona. Entonces hay que despertarnos. Si las potencias del planeta han podido llegar únicamente a la Luna y han inspeccionado, pero no han podido ir a ningún otro más planeta físicamente hablando, entonces no tienen una autoridad total para decir que no existe vida en todos los demás 100.000 millones de universos existentes, cada universo con aproximadamente 100.000 galaxias y cada galaxia con aproximadamente unos 100.000 millones entre planetas y sistemas solares. Entonces ya analizando eso, pues nos despertamos, si no vamos a estar como la famosa Edad Media, que le mal programaron los cerebros a las gentes y le hicieron creer que las teorías del entonces, pero ya Galileo Galilei les desbarató esa situación y les hizo entender que somos todo un sistema solar y que la Tierra giraba alrededor del Sol y todo aquello. Le pusieron una Biblia allí y una hoguera. Jure que lo que está diciendo es mentira. Entonces él, lo que juró, dijo, lo juro, pero de que se mueve, se mueve, se mueve. O sea, se mueve, ¿qué? Pues la Tierra en su sistema de rotación, traslación y más. Bueno, no pudieron masacrarlo, matarlo, pero sí le metieron unos cuantos años preso por decir la verdad. Entonces en estos tiempos ya no nos siga pasando eso. La vida humana, flora y fauna universal es real. Es como que te están diciendo, mira, ya en el otro continente, en Europa, existe gente, humanidad, comen, vive. No, que no existe, no, vaya, que sí, ya gente ha ido. No, que no. No hay que seguir entercados, realmente hay gente en los 5 continentes. Asimismo existe humanidad que habita ya los mundos tridimensionales, ya los cielos y ya los infiernos en los diferentes planetas de la creación. Eso es lo más natural y normal. No los dioses, diosas cosmocreadores van a ser millonadas de universos, millares de galaxias y millonadas de planetas, soles, mundos, para tenernos con vida únicamente acá a nosotros en el planeta Tierra y que esto sea un modelo para todo un cosmos infinito. Existen humanidades más superiores, hay que reconocerlo obviamente. Y ya los gobernantes del planeta comienzan a desclasificar información que tienen de policía, de ejército y más, aclarando sobre contactos y más avistares y detalles. He revisado un congreso que hicieron en Estados Unidos de ciertas personas que ocuparon cargos importantes y luego desclasificaron un montón de información. Un congreso allá en el 2013 aproximadamente, revisar la fecha bien. Y asimismo hay congresos mundiales de personas, de ufólogos,
que acá se llama vidalogía, que obviamente revelan contactos reales con hermanos y hermanas de otro mundo. Samuel Lambeor es un ser contactado allá en México, desierto de los Leones, aterrizó una nave. El maestro conversó con 12 tripulantes de otra galaxia, o sea, no de esta galaxia, la Vía Láctea, sino de otra galaxia de nuestro infinito universo. Luego pidió ser llevado físicamente, pero aún no dio la talla en el entonces. Y en estos tiempos que está resurrecto, crucificado con cuerpo físico egipcio de más de 4000 años de edad, obviamente es partícipe de Shambhala, Shangri Lagarta, la vida intraterrestre, que ya tiene una supratecnología y ya estará subiéndose en naves y viajando por diversos lugares de nuestra galaxia, otras galaxias y posiblemente otros universos, físicamente hablando. Ya no solo en viajes astrales como comenta ya. Lakshmi Daimon, tenéis un caso, quien funda la ecología acuariana, este sol conscientivo por órdenes de la logia blanca, en la gnosis samaniana, y lo expande. Acá se llama Prodadi. Por otro lado vas a escuchar como Asoprovida. También el maestro de Soto vas a escuchar como Adeusur y varios nombres. En la sede que está puede fundar la misma ecología con el nombre que usted quiera. Le orientamos ahí, puede seguir las indicaciones de Lakshmi Daimon, humanista, general de maestro, y obviamente tendrá triunfo eterno. Él pudo subirse físicamente a las naves y viajar por diferentes lugares que les llevaron nuestros hermanos extraterrestres, físicamente hablando. Tiene más de 20 contactos. A su vez, otra persona de la gnosis samaliana, otro vitólogo, tenés a Fernando Moya, discípulo directo de Samuel Lambeor en México, que ha subido a las naves y ha viajado por muchos lugares que le han llevado a nuestros hermanos superiores del espacio. Podéis comunicarte con él, ahí en México vive y está. También maestro Garga Cuccini y Rabolú, discípulos de Samuel Lambeor, tuvieron muchos avistares de naves que las vieron. En esta instrucción solar puedes dirigirte al centro de Queens o la Gnosis Religare también, donde hay soles conscientivos de contactos vidalogía, en Ige-Oms por ejemplo, o también a la masonería gnóstica, vidalogía. Ahí tenés una información extraordinaria de diferentes contactos con humanidades en diferentes grados. Nuestra Vía Láctea simplemente es una de las tantas de aproximadamente 100.000 galaxias existentes en este infinito universo, que hay que bautizarle, poner un nombre a este universo, este firmamento que es uno de los tantos existentes en la creación. He revisado un libro también que se llama De Urantia, un libro que fue dictado telepáticamente por seres superiores, y ahí está condensado información también de la existencia de muchos universos con vida. Al planeta también han llegado gente de otras constelaciones, la de Orión, Pléyades y muchas otras más que también tienen humanidad. Es una realidad. Ahora, si la persona a esta altura sigue pensando que no existe vida en otros lugares, o que tal vez haya, obviamente está viviendo un tiempo como de Galileo Galilei. Despertar es una realidad. Mejor ahora ya activarse, a no solo irse de vacaciones a otro lugar del planeta, sino también ir a Venus, a Marte, a Júpiter, a ver si tienen la oportunidad de llevarle allá al Sol. Acuérdense que allá reencarnan seres que ya no tienen ego, que tienen un 100% de conciencia, y obviamente tienen allí una supratecnología que viajan por entre galaxias y entre infinitos universos. Entonces, si los llevan para allá, cuando suba a una nave, pida que le permitan filmar, fotografiar, sacar un material ya más científico de videos y fotografías, para que cuando vuelva, que no le borren la información que está en cámaras y en esas cintas, sino que salga la humanidad. Ese es el objetivo. Y también hágales entrevistas a ellos y pídales que hablen en nuestro idioma, porque ellos tienen esa capacidad, para que la humanidad los conozca, pues es algo natural.
Bien, estimados, estimadas, si hay más preguntas, adelante. Sobre la ecología acuariana. En 1985, con los pleiadianos, con los sirios, ellos me dijeron que los de Sirio, ellos eran los encargados ingenieros de los soles, para que en realidad ellos vigilaban y que en realidad por lo menos incluso pues, para que no se saliera nada de control de las cosas, con una sobrecontaminación con la humedad. Y una ocasión iban dos naves y yo les dije que quería irme con ellos y cuando yo quedé fue paralizado, yo sentí que me elevé y en realidad por lo menos incluso no supe si en realidad el contacto fue efectivo porque yo cuando yo pensé la niña tenía hasta ahora un año, Nibia, creo que es una contactada porque esa niña me la enviaron a través, como dice, digámoslo por decir así, de nuestro matrimonio. O sea, entonces ella la puso y ella parece que fue la que entrenó o la que tuvo magia sexual hace 5.000 años con el Maestro Jesús en la pirámide de Keops. Por eso se llama así. Y ella tiene un don muy especial. Entonces, Gracias, estimado, por ese aporte acá a la cámara. Y obviamente, por ejemplo, ahí tenemos el caso de Fernando Moya, que nos cuenta en su libro Alerta, todos los mundos están habitados, que la hija de él llegaron unos hermanos de Venus, del planeta Venus, en naves, aterrizaron en un lugar donde estaba allí en su finca en el campo, y conversaron. La mamá, o sea, la esposa de la pareja de Fernando, Fernando y la hija, pues, que estaba como un año aproximadamente nacida, algo así más o menos. Y obviamente los hermanos de Venus le dijeron que ella es del planeta Venus y que reencarnó acá en el planeta Tierra, y que le den la posibilidad de poder hacer que llevarle allá a Venus unos días y luego le traían de vuelta acá al planeta Tierra. En ese caso, Fernando y su pareja aceptaron y la niña fue llevada por los venusianos en la nave a Venus. Tuvo allá unos días y luego, en su tiempo y momento, le trajeron de vuelta las naves físicamente hablando y le trajeron de vuelta. Eso está en el libro Alerta, todos los mundos están habitados, o sea, son realidades. Como que uno se sube a un avión, se sube a un helicóptero y se va de viaje a otro país. La persona... hay que comprender que si los hermanos superiores bajaron y aterrizaron una nave y nos invitan a pasear allí, súbase de la manera más natural, como que está subiéndose en un carro, está subiéndose en un avión, etcétera, y vaya y paseese, aproveche la oportunidad, no le importe a la persona si tiene ego o no tiene ego, por algo ellos ya saben a quién están llegando y eligiendo para que se dé ese tour. Aprovecha ahí filmando, tomando fotografías, etcétera, y luego comparta con la humanidad y haga esa entrevista. Obre la persona de la manera más natural, son personas, humanidad como nosotros. Ya ve allí otra, por ejemplo, en el Mahabharata, primeros capítulos, al rey Santanu llegó al Ganga, un río, que lo pusieron ese nombre ahora. Bueno, entonces estaba por allí caminando y luego salió una diosa, que era una mujer preciosa, él no sabía que era una diosa. Una mujer preciosa, hermosísima, pero que emergió de las aguas. Entonces él, en ese caso, se enamoró de ella y le propuso hasta matrimonio, se matrimonió con ella.
Una historia extraordinaria. Entonces la persona obra de una manera natural con nuestros hermanos superiores y acuérdese que ellos saben, claro, en el estado psicológico que estamos, pero nos ven ese brillo de la conciencia y por eso nos ayuda. Salvador Villanueva de México, igual, 2 venusianos, hicieron amigos de él y le invitaron a subir a las naves. Subió a las naves y se fue a pasear por Venus una semana. Tiene un libro, Yo visité o yo estuve en Venus. Entonces aproveche la oportunidad cuando se le dé. Bien, estimados, estimadas, vamos a hacer un mantra en ecología aquí acuariana, y para esto es el sol conscientivo, para prepararnos desde físicamente, emocionalmente, etcétera, conscientivamente para los contactos con nuestros hermanos superiores del espacio. Acordemos que nuestro sistema solar de Ors tiene 13 planetas, Vulcano, Persepone y Clarión, 3 más que la ciencia después lo irá descubriendo, y a su vez éramos 14, el planeta amarillo fue destruido por parte de la ciencia y tecnología, que se les pasó la mano en experimentos nucleares y explotaron su propio planeta. Antes hubo éxodo de personas que practicaron los 3 factores, nacer, morir o virtualización, sacrificio o dramatización, fueron trasladados en éxodo hacia una de las lunas de Júpiter Ganímedes, donde viven en paz y en armonía. Revisa un libro que también hay, Yo visité Ganímedes. A nuestros hermanos superiores, decimos: oh sol central, espiritual e invisible, verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza para unirme a ti, llamar a mi prójimo como a mí mismo. Por el sol que siempre nos alumbra, por nuestras Devi Shaktis Kundalinis, por nuestros reales seres internos, por la rosa cruz de los misterios erótico-creacionales que si nos ha redimir, os invocamos, venerables hermanos y hermanas extraterrestres cristificados del sol central Sirio, del sol central Ors y de los soles de estas galaxias, y humanidades cristificadas de los diferentes mundos de esta galaxia y de otras de este infinito universo y de otros infinitos universos. Concurrir en nombre de la energía crística universal. Solin Salarra Hamtia Dauna Sastatha. Activemos la telepatía en el plexo solar para recibir mensajes. Abrimos los ojos. Esto ha sido la cámara pública desde la Academia Laxmi de Moncherusher de Cuenca, Ecuador Planeta, Suchertaf instructor. Vamos a proceder con una siguiente cámara en Pravid, aquí mismo. Disfrutemos del mar.